Bienvenido a Neuron Business Talks, un podcast de estrategia de negocios donde líderes de grandes empresas comparten su visión sobre el futuro del país, mientras abordan las principales tendencias tecnológicas que cambiarán la manera de hacer negocios. ¡Comenzamos! Bienvenido a todo el auditorio, una conversación más de Neuron Business Talks. Hoy sin duda vamos a tener una gran plática, una plática en donde vamos a estar aprendiendo muchísimo. Gracias a toda la gente por escucharnos y por supuesto gracias a nuestro invitado de hoy, Javier Cordero, vicepresidente y director general de Red Hat para el norte de Latinoamérica. Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo has estado? Pues muy bien, Javier, muy emocionado aquí de poder platicar de contigo, estar en este espacio, Javier. Y justo quisiera poder comenzar preguntándote y escuchando que nos comentes cuáles son estos problemas que Red Hat está buscando solucionar en la industria, solucionarle a sus clientes. Mira, yo creo que hay 3 o 4 tendencias muy importantes que hoy vemos no solamente en alguna industria en particular, sino cross industrias. Primero, el utilizar la nube, y con esto hablo de nubes públicas, privadas, híbridas, pero el concepto de nube, en donde las compañías quieren ser más eficientes, más eficaces, reducir costos, tener mayor seguridad de sus datos, de sus sistemas, y las nubes es una extraordinaria manera de hacerlo. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es promover esta tecnología que les apoya a nuestros clientes, el administrar este concepto de nube híbrida, es decir, que les permita mover sus cargas de trabajo indistintamente, así es pública, privada o en distintos ambientes, y es en lo que hoy hemos estado muy ocupados. El otro tema tiene que ver con transformación digital. Cada vez las empresas buscan más transformarse digitalmente para estar más cerca de sus clientes, de sus proveedores, de sus mismos colaboradores, etcétera. Y qué mejor que la tecnología para acercar estos mundos. Y esta es otra cosa que hacemos a través de participar en conceptos como microservicios, en conceptos de contenerización, que son aspectos técnicos que al final le permiten a las compañías operar de mejor manera sus sistemas de información. Ahora, justo que mencionas este tema de la nube, justo quisiera que nos contaras cuáles son los retos y las mejores prácticas de comenzar este Journey to Cloud, pero también cuéntanos sobre todo el tema de ciberseguridad, que evidentemente es la columna vertebral de los procesos de transformación digital, el manejo de datos, de la información, pensando en a lo mejor este empresario o esta empresa que precisamente está ya encaminándose en este proceso. Mira, buenísima pregunta y déjame compartir contigo y con tu público una encuesta que se realizaron a casi 1,300 líderes de TI a nivel mundial. Pero lo interesante es que aproximadamente 300 de estos 1,300 son una muestra muy representativa de la América Latina. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que este estudio dice, y es una parte importante, es la nube híbrida favorece la innovación, ya que le permite a las empresas dejar la complejidad fuera y dedicarse al corazón de su negocio, a lo sustantivo de su negocio. Entonces, un altísimo porcentaje de las personas están pensando en incorporar la nube como una de sus principales estrategias de transformación. ¿Esto qué significa? Que en términos numéricos, el concepto de nube y de código abierto, que van muy de la mano y ahora explico por qué, empieza a tener una relevancia muy importante y el 80% de las personas que contestaron hablaron, quiero soluciones de código abierto porque no quiero tener el lock-in hacia una sola empresa. Quiero privilegiar la innovación porque el código abierto eso es lo que genera. Quiero administrar mis sistemas en la nube y utilizar todo este concepto de microservicios, que al final déjame explicar un poco el tema de los microservicios. Si bien se escucha algo muy técnico, es la manera de habilitar a los negocios con nuevas capacidades, ¿no? Entonces, esto empieza a tener un papel muy importante.
Pero hablando ahora de los desafíos, que era parte de tu pregunta, bueno, pues la seguridad, ¿no? Seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones. Sin embargo, estadísticamente hablando, los sistemas abiertos, particularmente los Linux robustos, que entran en sistemas abiertos, que luego entran en conceptos de contenedores, etcétera, son hasta un 30% más seguros que los sistemas tradicionales. Entonces, no solo abona en la innovación, en la rapidez, en la agilidad para transformarse digitalmente, sino también abona en términos de seguridad de la información. Entonces, es ahí en donde estamos realmente trabajando, haciendo, digamos, factible que estos grandes beneficios de las nubes, de las tecnologías abiertas, de los microservicios, etcétera, y sobre todo de los contenedores, jueguen un papel importante en las empresas para lograr eficiencia, eficacia y principalmente reducir costos. Este podcast es presentado por Coin SRC, abogados laborales, con más de 30 años de experiencia resolviendo conflictos con iniciativa privada, empresas paraestatales, contratos colectivos, seguridad social, derecho individual y colectivos. Contáctalos en coinsrcabogados.com. Excelente, Javier. Oye, y justo ya tocando estos temas de servicios de nube, de ciberseguridad, de desarrollo tecnológico, vemos que hay un componente que destaca mucho, que es el tema cultural, ¿no? Es el tema cultural no nada más del empresario, pero también de los empleados, que tiene que estar alineado a los objetivos de transformación digital. ¿Cuál es tu lectura sobre cómo ves tú estos retos culturales que han visto ustedes y cómo le ayudan a lo mejor a algún cliente que pudieran tener estos paradigmas que todavía hay que vencer? Mira, los desafíos culturales es algo que normalmente vemos, no se consideran tan seriamente cuando se habla de la transformación digital. Y uno piensa, oye, necesito la mejor tecnología, necesito modelar los mejores procesos, necesito tener una estructura de organización ágil, etcétera. Y eso está perfecto y eso es buenísimo porque hay que ver todas las aristas de la transformación digital. Pero una de esas aristas que menos se considera es la que tú acabas de abordar, que es la cultura. De nada sirve poner el mejor sistema, el mejor proceso y la mejor estructura organizacional si no implementamos una cultura de innovación, una cultura de cambio, una cultura de eficiencia y eficacia, pero al mismo tiempo una cultura de escuchar y colaborar entre todos para buscar las mejores fórmulas. Entonces, justamente y no quiero ser tendencioso con la respuesta, pero parte de lo que hacemos como compañía es justamente apalancarnos de soluciones de código abierto. ¿Y qué quiere decir el código abierto empresarial? Quiere decir que hay millones de personas a nivel mundial colaborando entre ellos, pensando cómo es la mejor forma de hacer las cosas y plasmándola en una solución tecnológica en donde el código no tiene propiedad intelectual. Y eso hace una gran diferencia contra los sistemas cerrados. Porque cuando hablamos de cultura, se tiene que generar en una cultura de agilidad, en una cultura de colaboración, en una cultura de enfoque a resultado, en una cultura de transparencia. Y eso es justamente lo que en ocasiones hemos visto que nuestros clientes se preocupan de muchas aristas y esta la dejan al final y es fundamental. Excelente, Javier. Oye, y también quisiera, bueno, escuchar tu lectura sobre, ya que estamos hablando de todos estos cambios, de toda esta tecnología, ¿cómo ves tú a México en sentido de que, bueno, sí, tenemos a las grandes multinacionales operando en nuestro país, al mismo tiempo somos un país con muchísimas pymes, la gran mayoría lo sabemos todos, y también hemos visto que el ecosistema de startups de unicornios ha avanzado de manera bastante interesante en México. Entonces tenemos todos estos mundos los tenemos en México y quisiera preguntarte, bueno, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo estamos en cuanto a transformación digital, desarrollo tecnológico? ¿Cuál es tu perspectiva?
Mira, déjame platicarte de dos mundos cuando pienso en transformación digital y desarrollo tecnológico. Gobierno y privado. Y dentro de privado me gustaría hacer dos grandes diferencias. Si nosotros vemos y de alguna manera ponemos las empresas de acuerdo a su tamaño, se forma una pirámide. Las pirámides que tienen grandes ingresos es la cúspide de la pirámide, pero son pocas. Y las pirámides y las empresas que están en la base de la pirámide son muchas, pero con gran aporte. ¿Sí? Entonces, déjame contestar en estos dos mundos y voy a empezar primero con el privado. Cada vez más veo cómo las barreras de entrada hacia la transformación digital se van bajando. ¿Por qué? Porque hay menos complejidad, menor costo, y las nubes juegan un papel fundamental en la ecuación al, digamos, simplificar las ecuaciones complejas en ecuaciones simples. ¿Sí? Y eso es justamente lo que está ocurriendo en esta transformación cuando hablamos de código abierto empresarial. Son soluciones cada vez más asequibles, menos complejas y que pueden ser operadas por un tercero, ya sea nube pública o privada. Y esta combinación está haciendo que la transformación digital en términos de adopción en esta franja de la pirámide sea 8 veces más rápido que antes de la pandemia. 8 veces más rápido. Que se refleja en inversión, que se refleja en conocimiento, que se refleja en proyectos concretos de transformación. Entonces, la verdad es que hoy estamos verdaderamente contentos de ver cómo esas empresas, al tener soluciones más abiertas, más baratas, menos complejas, están teniendo una mayor penetración. ¿Y qué está haciendo la parte media alta de la pirámide? Básicamente está tratando de perfeccionar sus modelos que iniciaron en la transformación digital, pero con soluciones mucho más robustas una vez que han resuelto su necesidad operativa. Y entonces ahí hablamos de soluciones de inteligencia artificial, de machine learning, de edge computing, en donde todo va alrededor de tener los datos mucho más cerca para la toma de decisiones y poder reaccionar para estar más cerca de los clientes, de los competidores, del mercado, etc. Entonces, yo te diría que mercado medio para abajo, 8 veces. Es un dato que a mí verdaderamente me impresiona. Una penetración 8 veces mayor a la que se tenía antes de la pandemia. Y en la parte alta, grandes inversiones en estas nuevas tecnologías que van a revolucionar. Ahora déjame irme al sector público. Los gobiernos quieren eficiencia, eficacia y transparencia. Son las 3 cosas que están buscando y prácticamente las soluciones de código abierto son las que están siendo adoptadas por todos los gobiernos del mundo. No me atrevería a decir que es un sector, que es un país o un clúster de países o una región. Yo te diría que hoy es increíble cómo los gobiernos están adoptando soluciones de código abierto. ¿Y cuáles son las 5 o 6 prioridades que están buscando? Primero, experiencias digitales para sus ciudadanos, pero también para las empresas. ¿Cómo puedo en verdad dar estas experiencias digitales? 2, ¿cómo puedo colaborar y automatizar de manera inteligente los procesos gubernamentales sin tener que depender de una sola tecnología o de un solo proveedor? Esa es otra de las prioridades que tienen. 3, el servicio o intercambio de información confiable. Hoy la interoperabilidad es lo que realmente genera beneficios, no instituciones trabajando en silos. Y eso también es parte de esta transformación digital. Y finalmente, tener infraestructura y plataformas de TI muy ágiles y que sean sustentables en el tiempo. Y de ahí que viene el concepto de nubes, porque estas son infraestructuras y plataformas de TI ágiles, sostenibles, seguras, ¿no?
Y finalmente, ciudades y gobiernos basados en datos, ¿no? En donde la geolocalización es importante, saber, y te pongo algunos ejemplos, poder con mi dispositivo móvil tomar una foto a un bache y no tengo que hacer nada más porque está georreferenciada, se va a la institución que resuelve este tipo de temas. Entonces, son los ejemplos, digamos, que se me vienen a la cabeza, pero sin duda hoy estamos viendo una gran transformación digital en todos los segmentos, en todas las industrias y de alguna manera en todos los tamaños de empresas, y así es como lo estamos abordando. Esa parte última que mencionas se me hace bien interesante, cómo precisamente son todas las industrias las que están volteando a ver estos desarrollos tecnológicos. Y quisiera preguntarte ahora del lado de Red Hat, precisamente, si hay algún sector en particular que los busca un poco más que otro, si de repente han detectado ciertas inquietudes de alguna industria. En ese sentido, ¿qué han visto ustedes? Mira, varias cosas. La primera es, nosotros estamos muy, digamos, hay algunas industrias en donde hacemos un mejor fit por las soluciones que tenemos. Sector financiero, sector telecomunicaciones, sector logístico y transporte, sector retail, y luego vienen las subindustrias y sector público. Y yo te diría, y trabajamos prácticamente con todas las industrias, pero hay lugares donde nos hemos posicionado más. Ejemplo, si tú tomas los 10 bancos más importantes de este país por captación, por manejo de activos, 9 de los 10 bancos más grandes corren con nuestra tecnología, sus bancas digitales y sus bancas móviles, ambas, ¿no? Entonces, aquí es donde empiezas a ver la vocación de compañías como la nuestra en algunos sectores. Pero luego vemos telecomunicaciones, y en telecomunicaciones hay toda una tendencia de virtualizar las funciones de red de las telecomunicaciones que antes se llevaban en cajas cerradas, y hoy se pueden virtualizar esas funciones en computadoras de uso genérico, y eso genera una reducción de costos, etcétera. Entonces ahí también estamos muy fuertes. Retail, muchas de las compañías emblemáticas de México que tienen su comercio electrónico o su e-commerce, tienen parte de nuestra tecnología. Entonces, ahí es donde nos movemos, pero yo te diría que hay ejemplos en todas las industrias, y todas las industrias están tratando de modernizarse o de transformarse digitalmente. Ahora, hay algunas, particularmente como sector salud, que tuvo que avanzar más rápido por la contingencia sanitaria. Hay algunas otras que tuvo que tener una transformación más acelerada para subsistir en estos, y ahí hay fórmulas muy creativas, ¿no? El retail, la penetración que tenía era menos del 1 o 2%, el e-commerce hoy está en un 9, 10%, hay países como China que rebasa el 50% en el mundo de retail. Entonces, e-commerce en esta transformación logró dar el brinco. ¿Y qué está ocurriendo? Y algo que preguntabas anteriormente, que culturalmente estamos mucho más preparados para absorber estos conceptos digitales, tanto como cliente, como proveedor, como consumidor, como parte de la cadena de valor. Todos nos acostumbramos a este tema mucho más digital, y eso es lo que hoy estamos viendo. Excelente, Javier. Oye, y quisiera regresarme a algo que mencionaste hace un momento, que es el tema de la inteligencia artificial. Se han abierto muchos diálogos, muchas opiniones sobre qué está pasando con este tipo de desarrollos. Bueno, quisiera preguntarte precisamente, ahora que nos das algunos ejemplos del sector salud, sector financiero, ¿cuál visualizas tú que va a ser los siguientes grandes pasos de la inteligencia artificial? Y luego también escuchar tu opinión sobre esta rama de la inteligencia artificial, que es la ética en la inteligencia artificial, que también ahora también se le está poniendo mucho análisis en este tipo de desarrollos. ¿Cuál sería tu lectura? Mira, yo tengo algunas predicciones, y déjame hacerte la aclaración, no es más que de la cabeza de Javier Cordero. Primero, yo creo que
la simplificación en las tecnologías va a tomar un papel muy importante en el futuro. Es decir, los usuarios queremos usarlas de manera simple y no compleja. Genuinamente, así como escuchamos de democratizar la información, democratizar el uso. Y ya vemos, o sea, yo no he visto un manual para operar el Facebook o para operar. La gente entra e intuitivamente sabe las cosas, ¿no? Entonces, primero, yo creo que la simplificación, tanto del lado usuario como la complejidad de mantenerlas. Y por eso las nubes juegan un papel muy importante. La otra cosa que yo veo a futuro, o como tendencia, tiene que ver con el edge computing. ¿Y qué es el edge computing en términos mucho más fáciles de digerir? Tener la información lo más cerca del punto de consumo. Y yo creo que la combinación del 5G en el mundo celular y el edge computing en el mundo del TI, esta combinación va a habilitar modelos de negocio que hoy ni siquiera imaginamos. En verdad, genuinamente lo creo. O sea, hoy el poder tener datos en microsegundos disponibles en un celular te permiten hacer varias cosas. Y luego podemos entrar en temas de seguridad y de privacidad, que son temas que habría que tocar, digamos, en paralelo, pero por separado. Pero tú imagínate un mundo en donde puedas tener unos lentes con una cámara y tú con ver a la persona hace un reconocimiento facial y te dice exactamente el nombre de la persona, la edad, etcétera, etcétera. Imagínate para las policías, el poder identificar eso sería un cambio de paradigma. Y así hay muchos ejemplos. Entonces, Edge Computing junto con el 5G, la simplificación de las cosas. Y luego viene un concepto que es inteligencia artificial, en donde genuinamente creo que muchas de las decisiones van a estar basadas en datos duros y en extrapolar con modelos de simulación mucho más agresivos de lo que hoy hemos visto. ¿Por qué? Porque hoy veo como otra tendencia los dispositivos que le llamamos wearables, dispositivos como los relojes, el Internet de las cosas. Hoy hay digamos, cosas del tamaño de una uña que pueden medir la humedad, la velocidad, que tienen un giroscopio, que tienen un acelerómetro, que tienen un termómetro, que tienen un GPS, que tienen... Entonces, yo creo que estas cosas que la gente va a tener, y no nosotros, en los coches, en los dispositivos, etcétera, va a empezar a generar mucha información que antes no teníamos. Entonces, también veo IoT como una parte muy importante, es decir, el Internet de las cosas, inteligencia artificial y machine learning. Es decir, captar toda esta información y que las compañías puedan tener sistemas que aprendan de esto y que puedan sugerir, va a ser la gran diferencia en el mundo. Y vale la pena comentar que el gran impulsor de esta gran innovación de lo que estoy comentando es el código abierto empresarial. ¿Por qué? Porque la gente colabora a nivel mundial, no hay propiedad intelectual, se reconoce el autor intelectual, más no la propiedad intelectual es del mundo. Y ahí es donde viene un cambio de paradigma en la industria de tecnología de información y muchas de las compañías cerradas hoy se están abriendo. Hoy están copiando los modelos de Red Hat, que tenemos 30 años en el mercado. Y repito, no quiero ser tendencioso, pero cuando tienes a millones de personas colaborando en este tipo de cosas, surgen cosas sorprendentes. Déjame hacer un resumen de 10, 15 segundos. La nube, inteligencia artificial, machine learning, edge computing, IoT, y todo esto muy acompañado con telecomunicaciones, hablando de 5G. Yo creo que, y por supuesto, simplificación a través de nube híbrida. Yo creo que esto es lo que verdaderamente va a cambiar al mundo en el muy corto plazo. ¿Y cómo lo va a cambiar? Habilitando nuevos modelos de negocio que hoy ni imaginamos.
fascinante justo toda esta tecnología hacia dónde nos va a estar llevando y quisiera justo regresar al tema de, bueno, ¿y México cuál va a ser su papel? Hemos visto que México durante décadas se ha posicionado como un país de manufactura, lo cual ha sido muy importante para el desarrollo, pero bueno, ya nos platicas precisamente hacia dónde vamos y que todo va encaminado hacia el tema de la tecnología. En ese sentido, ¿cómo le hacemos para que en cuestión de talento no nos quedemos atrás? No seamos un país, bueno, más bien que seamos un país que sea parte de la conversación, que tenga protagonismo y que por supuesto empresas como la que tú representas volteen a ver a México, vean que hay talento, hay un ecosistema precisamente para que México sea parte de todas estas tendencias. ¿Cuál sería tu visión? Mira, coincido contigo que México se caracterizó por la maquila y nos seguimos caracterizando por la maquila. Sin embargo, hoy por hoy somos grandes exportadores de servicios y a lo mejor esto no es tan conocido. Servicios médicos, gran exportador de servicios médicos. Es decir, hay turismo médico que llega a nuestro país para ser operado en varias cosas. Entonces, ya empezamos a ver cómo nosotros tenemos una vocación en servicios y estamos exportando muchos servicios. Muchas fábricas de software, muchas fábricas del software en el mundo también están basadas en México. Entonces, yo creo que va a haber una conversión cada vez más de nuestras economías a volvernos en un exportador de servicios. Y creo que tenemos dos grandes ingredientes que necesitamos reforzar y esto contesta la segunda parte de tu pregunta. Bueno, primero, ¿cuáles son estas dos cosas? La creatividad y el chip de emprender. Yo creo que estas son dos cosas, creatividad y emprendimiento. Y yo veo que México lo tiene. Ya empezamos a ver cada vez más unicornios que surgen de startups que antes no veíamos tanto. Y muchos de estos que no conocemos, infelizmente, es gente que por la razón que quieras la vida los llevó a otros países, pero que son mexicanos. Entonces, yo creo que tiene que haber una combinación de empresa, academia y gobierno para cada vez más tener carreras alrededor de temas digitales, de lo que somos muy buenos y tenemos una buena inventiva, pero para que esto se masifique. Y yo sí veo como lo que ocurrió hace ya varios años en la India, por ejemplo. Los grandes centros de servicio y de desarrollo estaban en la India. Pero nosotros tenemos tres características muy importantes. Un mejor uso horario, tenemos un mejor inglés, es decir, nuestra pronunciación típicamente como mexicanos es más fácil de entender, y cercanía con los países consumidores. Entonces, ahí es donde me entusiasma porque yo creo que la tecnología puede hacer una revolución en todo esto. Excelente, Javier. Grandes puntos los que pones sobre la mesa que se ven traducidos en oportunidades. Y ya un poquito para ir cerrando, Javier, bueno, vimos que en 2019, en efecto, se crea esta colaboración con la empresa IBM, se anuncian distintos esfuerzos, distintas iniciativas. Y yo quisiera que nos platicaras el tema de las alianzas. Bueno, uno, ¿qué representa este trabajo que hacen con IBM, pero también platícanos en el tema de alianzas? ¿Cuál es el ecosistema que están construyendo en cuanto al tema de alianzas? ¿Qué otras alianzas a lo mejor traen en el radar? Y si nos pudieras dar a lo mejor unos spoilers de qué vamos a ver del lado de Red Hat en los siguientes años, corto plazo, mediano plazo. Sí, cómo no. Mira, en términos de alianzas, nuestro DNA desde que fuimos constituidos 30 años atrás, surge de la colaboración. Realmente los productos que tenemos surgen de las comunidades a nivel mundial, millones de personas generando innovación, plasmándolo en un código que es nuestra materia prima para hacerlo empresarial y ponerlo a disposición de nuestros clientes. Entonces, en realidad, la colaboración es una parte tremendamente importante. Entonces, cuando tú me comentas qué va a pasar con el ecosistema, lo van a reforzar, etcétera,
Claro que lo vamos a reforzar, vamos a estar más presente con ellos, tenemos grandes planes, porque en nuestro DNA viene esa colaboración. Por otro lado, es difícil tener la capilaridad que se requiere para llegar a todos los rincones del mundo. Déjame hablar de México. Y ahí es donde también necesitamos la participación de nuestros partners o de nuestros socios. Pero hay otro componente que para mí es más importante de todos y tiene que ver la especialización. Este mundo de la tecnología y transformación digital se ha microespecializado en tantas cosas que no habría compañía en el mundo que tenga la capacidad de ofrecer valor en todas esas miles de especializaciones, y ahí es donde nuestros socios juegan un papel muy, muy importante. Eso es con lo que respecta al ecosistema. Ahora, esto muy alineado con nuestras metas y objetivos para lo que resta tanto del 2022 como lo que queremos hacer para el 2023. Y déjame tratar de resumirte cuáles son los top of minds como compañía. Primero, seguir fortaleciendo el ecosistema de partners de Red Hat, que es una pieza verdaderamente importante en la estrategia tanto de México como del mundo para poder generar mejores soluciones, ofrecer mejores soluciones y con esto entregar mejores beneficios. Entonces, esa es una parte muy, muy importante. La segunda es seguir ofreciendo una comunidad que ayuda a resolver los desafíos de nuestros clientes. Acuérdate que nosotros trabajamos a través de comunidades que tienen desarrollos de soluciones integrales y que traen embebido temas culturales, que es lo que nosotros comentábamos. Entonces, seguir empujando código abierto a través de comunidades, a través de la colaboración, es un objetivo fundamental como compañía. Por otro lado, hay que decirlo tal como es, llevar a más organizaciones en el país y en la región a que adopten soluciones de código abierto. ¿Por qué? Y fíjate que ni siquiera hablamos de soluciones Red Hat de código abierto, sino código abierto en su conjunto. ¿Por qué? Porque esto genera de manera importante innovación, que es lo que nuestros empresarios hoy, me parece, requieren en este país. Y por otro lado, queremos seguir ampliando nuestra presencia en algunos sectores, como el sector automotriz, en donde en el concepto de autos autónomos, de edge computing, la nube, justamente nuestro sweet spot como compañía. Entonces, automotriz, salud, todo lo que es medios de pago, que estamos viendo un boom muy importante en medios de pago a través de las fintechs, etcétera. Entonces, esto es lo que van a ver de nosotros en lo que falta de este año y en lo que sigue del próximo. Y en términos mundiales, a nivel productos, creo que estamos haciendo historia. Es decir, todo el concepto del manejo de la nube híbrida abierta. 2, el concepto de automatización. 3, el concepto de microservicios, es lo que ocupa hoy parte de las estrategias de transformación digital de las empresas, y ahí estamos muy presentes. Y no solo por ser el proveedor líder de soluciones abiertas o tecnológico de soluciones abiertas, sino porque realmente nuestra cultura de colaboración hace que la innovación sea imparable en todos estos procesos. Excelente, Javier, muy emocionante todo lo que nos platicas. No paro de visualizar esto como grandes oportunidades que tiene nuestra región, nuestro país para consolidarnos. Oye, Javier, pues grandes temas los que nos platicas. No sé si tal hagas algunas conclusiones de tu lado, temas a lo mejor que quieras compartirle a la audiencia que se nos hayan escapado, algún final remark, Javier, no sé qué nos podrás contar. Sí, mira, a mí me gustaría invitar a todo tu público realmente a que reflexione en todo este concepto de transformación digital y que lo ponga en sus prioridades. Yo creo que son temas estratégicos que, de acuerdo a encuestas, fíjate, esto es bien interesante, realizamos otra encuesta en América Latina y las respuestas nos refieren a que
el 60 o 70% de las empresas ya tienen la transformación digital como una de sus prioridades, pero solo el 30% han empezado con ello. Entonces, yo creo que es importante reflexionar y decir, oye, no solo quiero incorporarlo en mi planeación estratégica, sino hay que empezar. Y para empezar, no se requieren ni grandes inversiones, ni grandes equipos especializados cuando se piensan en soluciones de código abierto empresarial. Y ahí es el mensaje donde me gustaría dejar para ver cómo cada vez más nuestra economía se complementa y se robustece con soluciones de este índole. Excelente, Javier. Pues qué grandes mensajes nos compartes, grandes iniciativas que se están desarrollando del lado de Red Hat y de todo el ecosistema tecnológico. Pues quisiera agradecerte mucho por el espacio, sin duda una plática en donde nos dejas muchos aprendizajes y lecciones, y quisiera agradecerles a todo el equipo de Red Hat y por supuesto a todos nuestros amigos de industrias de diferentes sectores. Pues acérquense al equipo de Red Hat, acérquense al equipo de Javier, que sin duda ya lo escucharon, hay muchísimo por donde estar a la vanguardia en todo el tema tecnológico. Javier, pues muchísimas gracias y un gusto platicar contigo. Gracias a ti, como siempre es un gusto. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos